Juan capítulo 9. Hoy vamos a ver bastantes versículos. Es una historia completa, así que no la queremos como que segmentar. Entonces vamos a leer vamos a estudiar todo el capítulo de Juan capítulo 9. Y dice así, vamos a leer del verso 1 al 7. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, y que podamos verte y ver quién eres, Señor, y que tu palabra y tu Espíritu Santo puedan mostrarnos, Señor, en nuestro corazón quién tú eres y quién quieres ser para nosotros, y también que podamos ver nuestra vida a la luz de quién tú eres. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tanto valoras la capacidad que Dios nos ha dado de ver, ¿no? O sea, la visión es algo tan importante. Ya a veces llegas a cierta edad, o llegamos a cierta edad, donde tenemos que empezar a usar estos aparatitos, y la visión empieza como que a perder un poco sus capacidades, pero realmente la visión, o sea, el poder ver las cosas es una gran bendición. Y en esta historia encontramos a un hombre que es ciego y que ha sido ciego toda su vida. Es un ciego de nacimiento. Jesús sanó a muchos enfermos, y también sanó a hombres que eran ciegos así, como de nacimiento, no por un accidente, no por algo que sucedió a lo mejor en el transcurso de su vida, sino que nacieron con ese problema, esa incapacidad. Entonces, en el capítulo 9 tenemos que ponerlo al final del capítulo 8, obvio, ¿no? Tiene 8 y 9. Pero a lo que voy es que lo que pasa aquí, esta interacción entre Jesús y este hombre, no hay, en el original no hay una separación de capítulos, es lo que pasó, lo que viene ocurriendo después de que Jesús habló con los religiosos en el templo. Entonces, ¿se acuerdan que él salió entre medio de los religiosos y dice que no lo vieron? Y a medida que Jesús iba saliendo del templo, se encontró con este hombre que es ciego. Ahora, ¿cuáles son sus circunstancias? Está incapacitado para ver, es ciego de nacimiento, dice el verso 1. Pero algo interesante también, si te fijas en el verso 8, dice que en el verso 8 dice que este hombre no solamente era ciego, sino que también era un mendigo. O sea, era ciego y mendigo. O sea, no tenía la capacidad de ver y tampoco tenía la capacidad de sostenerse. Vivía en oscuridad, pero no solamente en oscuridad, también vivía en pobreza. Entonces, esta historia es importante porque Jesús al final del capítulo vamos a ver que esta historia tiene que ver con algo mucho más profundo que simplemente sanar la vista física de un hombre. Ahora, en esa conversación o en ese caminar que Jesús va saliendo del templo y se encuentra con este hombre y lo ven, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Fíjate en el verso 2. Dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, esa es la pregunta. Y en la mente de los discípulos hay una conexión que está ocurriendo. Y la conexión es: pecado está conectado con sufrimiento. Pecado está conectado con una enfermedad. Entonces, ¿es esa asociación que los discípulos hacen correcta o no? En un sentido general, sí lo es. Porque la consecuencia o el resultado del pecado sí es sufrimiento. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén, el sufrimiento llegó a la humanidad como consecuencia de la maldición del pecado.
Y todos sufrimos y nos enfermamos y morimos físicamente como un resultado de nuestra desobediencia. Entonces, en el sentido general, pecado asociado con sufrimiento, en el general, sí está relacionado. Pero en lo particular, en esta historia, no. Ellos vieron a este ciego y mendigo y dijeron, ¿quién pecó? O sea, asumieron algo. Asumieron de que lo que ellos pensaban sobre este hombre era cierto. Ahora, eso es algo que hasta el día de hoy siempre pensamos, ¿no? Generalmente toda esta idea o esta doctrina de te está yendo mal porque seguro hay un pecado escondido en tu vida, ¿no? O somos como los amigos de Job. O sea, ves capítulo tras capítulo en el libro de Job cómo sus amigos tratan de convencerlo de que seguramente en su vida la razón por la cual él está sufriendo es porque Job particularmente tiene un pecado específico que no ha confesado a Dios. Entonces, hoy en día la teología de los amigos de Job es muy popular. Y vemos que era también la manera en que los discípulos también pensaban así. Entonces, esta idea del sufrimiento, de enfermedad, es algo que nos debe hacer pensar. Porque vivimos en un mundo donde realmente la gente quiere creer y cree lo que quiere, ¿no? Y muchas veces usa una serie de cosas para cuestionar la existencia de Dios. Entonces, la gente duda de que Dios existe y anda cuestionando a Dios. Entonces, es como una contradicción. Si Dios no existiese, entonces el sufrimiento no tendría ninguna razón para buscar la explicación, porque si Dios no existe, significa que tú y yo nada más somos producto del azar, como la parte de la ciencia o algunos científicos quieren hacernos creer. Entonces no vale la pena realmente buscar el propósito de la vida ni el propósito del sufrimiento, porque somos producto del azar, ¿no? Ahora, si Dios existe, ya que Dios existe, ¿no? El sufrimiento es algo muy real y tenemos que reconocer de que hay muchas cosas que a lo mejor no logramos resolver en el asunto de por qué sufrimos. Sí entendemos y la Biblia sí nos dice que el sufrimiento viene o comienza desde la caída del hombre. Pero el sufrimiento en particular en una vida, en una persona, como la historia de este hombre, como a lo mejor situaciones en tu vida, en mi vida, que no están conectadas necesariamente a una desobediencia, a un pecado en mi vida, es a veces un misterio. No logramos saber por qué. Ahora, algo que tenemos que siempre mantener en perspectiva es que cuando la gente dice este Dios que permite que suframos y que no hace nada, que no interviene, tienes que pensar de que Jesús se hizo hombre. Y Jesús se introdujo en este mundo y también Él sufrió. O sea, sufrió. Jesús, Dios hecho hombre, se introdujo en nuestra realidad y también sufrió. Entonces no es este Dios como que lejano, que no tiene la menor idea de lo que significa sufrir, porque Él está en otra realidad. Jesús se hizo hombre, caminó y fue crucificado y fue torturado. Entonces Jesús sabe lo que significa vivir en esta realidad. Entonces los discípulos asumieron algo, pensaron de que ese hombre había pecado y esa era la razón por la cual estaba ciego, y en la mentalidad judía tenían este concepto de que un embrión podía incluso pecar desde el vientre de la madre. Por eso dicen, ¿quién pecó? A lo mejor pecó desde el vientre, ¿no? Por eso nació así. La Biblia nos dice que la vida para Dios comienza desde la concepción, ¿ok? Vivimos en un mundo donde esas cosas quieren ser redefinidas, sobre todo hoy en día, con este asunto del aborto. La Biblia dice claramente que para Dios la vida comienza desde la concepción. Puede estar de acuerdo con eso o no, pero esa es la definición de vida para Dios. Y nosotros somos pro vida. Entonces, pero esta idea es, ok, entonces si no fue él, fueron sus papás. Seguramente es por algún pecado específico de sus padres. Y fíjate la respuesta que Jesús le da en el verso 3. Dice, no es que pecó este ni sus padres. O sea, ninguna de sus alternativas, muchachos. O sea, están equivocados. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, el propósito de esta ceguera de nacimiento de este muchacho, de este hombre, dice Jesús, es para que las obras de Dios se manifestasen en su vida.
Entonces la pregunta en nosotros, en ti, debe ser, ¿cuáles son las obras de Dios que necesitan ser manifestadas en la vida de este hombre? Si te recuerdas, si retrocedemos tantito, mira, vamos al capítulo 6 de Juan. Retrocede del mismo evangelio y ve a Juan 6, verso 29. Juan 6, 29. Jesús hace la alimentación de las multitudes y fíjate lo que dice lo que dice Jesús en el versículo 29. La gente le dice en el 28, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, Jesús respondió y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Entonces, la razón por la cual Dios permitió que este hombre naciese ciego, según las palabras de Jesús, es porque su ceguera física iba a estar conectada con su salvación. Con su salvación. O sea, Dios permitió que este hombre naciese en esa condición porque no solamente él iba a experimentar la sanidad de la ceguera física, sino que también Dios iba a usar su ceguera física para llevarlo a la luz y quitarle la ceguera espiritual. Que este hombre pudiese ver no solamente con sus ojos físicos, sino que también pudiese conocer la verdad y ver espiritualmente. ¿Y sabes qué? Podríamos decir el sufrimiento de este hombre, la enfermedad de este hombre fue como el trampolín hacia la salvación. ¿Y cuántos de nosotros, muchas veces Dios ha usado el sufrimiento para atraernos a Él? Muchos de ustedes seguramente llegamos a Jesús en una situación bastante dañada y bastante compleja, ¿no? Y una situación grave, una situación difícil o una enfermedad o una crisis severa en nuestra vida fue la herramienta que Dios usó para atraernos hacia Él. Y encontramos la salvación. Y muchas veces Dios usa las cosas para eso. Hay un propósito. O sea, en nuestra vida las cosas no pasan nada más por el azar. Y muchas veces, a veces somos como los discípulos, somos muy rápidos como a juzgar o a emitir una opinión respecto a lo que alguien está pasando. Ah, no, seguro es porque le hizo esto, no, seguro el hermanito anda en pecado, o seguro está haciendo algo y como que juzgamos muy rápidamente. ¿Ves? Los discípulos hacen eso aquí. Luego, ¿quién es el culpable? Pero realmente desconocemos y lo que nos damos cuenta aquí es que finalmente Jesús va a usar y usa esta situación para salvar a este hombre, para salvar a este ciego. El verso 4 al 5 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesús está definiendo cuál es su prioridad. Su prioridad es que Él debe hacer la obra de Dios. La obra de Dios es que el mundo pueda creer que Él es el Hijo de Dios. Jesús vino a salvar al pecador, vino a predicar el Evangelio, vino a revelarnos el Evangelio. Y la obra del Padre es esa. Ahora Jesús dice, mi tiempo aquí está limitado. Voy a poder hacer algo mientras está la luz del día. Lo que quiere decir es, o sea, piensa un poco en esta cultura, no hay electricidad. Entonces, la actividad para cuando atardece, ya no hay mucho por hacer, porque ya no hay luz. Entonces, hay que esperar hasta que sale el sol otra vez. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que su vida fue limitada terrenalmente. Su ministerio fueron solo tres años. Esos 3 años fueron el día que Jesús está hablando acá. 3 años los cuales Él vino a enseñarnos el camino hacia el Padre, vino a hablarnos de la salvación. Y entonces, mientras ese tiempo duró, Él tenía que trabajar. Esa era su prioridad. Y también la Biblia nos dice que tú y yo debemos, mientras estamos de día, realmente, o mientras estaba de noche, aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado para hacer luz en las tinieblas. Porque nuestra vida es temporal. No vamos a vivir para siempre en este mundo. Entonces, si conoces a Jesús, si Dios ha hecho algo en tu vida y quiere usarte, no tenemos un tiempo ilimitado. Tenemos un periodo, un lapso de tiempo. Jesús tuvo un lapso de tiempo, 3 años para Él. Nosotros no sabemos cuánto, pero debemos de estar en las obras del Padre.
Dios quiere usarte. Ahora es interesante cuál es el método que Jesús usa para sanar a este hombre. Fíjate el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra. ¿Has visto un hombre escupir? ¿Mujeres? Dice exactamente. Jesús, Dios hecho hombre, escupió en la tierra. Escupió. Y para que con un escupo puedas hacer lodo, significa que fue bastantes veces quizás. Y dices, y es Dios. Es Dios que está haciendo eso. Y muchas veces nosotros decimos, así con sus métodos, ¿no? Con los métodos de Dios. Esta historia es como que se me hace asombroso lo que Jesús hace. Escupir en tierra. Ahora, ¿sabes por qué Jesús hizo eso? Yo tampoco. Mira, hay muchas cosas que la gente puede decir y decir no fue por esto, por lo otro. No sabemos. Jesús no dice por qué lo hizo. Y cualquier opinión es solamente eso. Mi opinión no vale más que la tuya. Lo sí es que es no tradicional, ¿no? Es algo totalmente como inesperado, poco ortodoxo, pero eso fue lo que hizo. Entonces imagínate, o sea, el ciego está sentado porque lo dejan ahí y está escuchando esta conversación entre Jesús y los discípulos, ¿no? Entonces están hablando de mí y que soy pecador y que, o sea, imagínate, ¿no? Y de repente empieza a escuchar que esta voz de este hombre se acerca a él y escucha eso y de repente y empieza a tallarle los ojos. O sea, ¿tú dejarías que te hicieran eso en tus ojos? Si un hombre viene y escupe y hace lodo y a ver, acércate tantito, te voy a poner en tus ojos. No, gracias, paso. Entonces, y Jesús empieza a hacer eso. Jesús se fijó en él. Este hombre no se puede fijar en Jesús, ¿por qué? Está ciego. No puede ver. Ahora, cuando Jesús está haciendo eso, tenemos que recordar lo que él dijo cuando él comenzó su ministerio. No vayas ahí, yo te lo leo. En Lucas 4:18, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús no está hablando principalmente sobre los ciegos físicos. Jesús, todos sus milagros, todo lo que él hizo son señales. Y acuérdate que Juan, el propósito del Evangelio de Juan, como él dice ahí en el capítulo 20, es que mediante lo que él hizo, nosotros podamos creer de que él es el Hijo de Dios. Entonces, esta señal, Jesús la hizo para demostrar algo que nos debe de llevar a la fe, que al mismo tiempo nos debe de llevar a la salvación. Entonces, Jesús está haciendo algo para que tú y yo creamos. Va a usar este milagro para dar una verdad que necesitamos escuchar. Entonces ya le pone el lodo en sus ojos y le da una instrucción. El verso 7 es, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. La salvación para este hombre fue bastante sencilla. Dios hizo algo en su cuerpo, Dios hizo algo en su vida y le pidió que obedeciera lo que le estaba pidiendo. Y fue y recuperó la vista. La salvación es más sencilla para nosotros de lo que pensamos. Nosotros a veces la complicamos. No significa que la salvación sea algo simple, pero Dios lo hace sencillo para nosotros. A él le costó bastante. Ahora, es interesante el nombre del estanque, es enviado, ¿no? Y dice, ve y lávate, y ya sabemos lo que va a pasar después. Los religiosos lo van a interrogar. Y el estanque es el de Siloé, es el enviado. Entonces Jesús sigue haciendo cosas para enviarles señales a los incrédulos, a los religiosos.
sigue dando y haciendo su obra y llevando su ministerio para que estos hombres que vimos en el capítulo 8, que se resisten a creer, puedan seguir recibiendo demostración de que Jesús no es un simple hombre. Jesús es Dios. Ahora fíjate el verso 8 al 12. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otro: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Aquí hay como que un problema de identificación, porque cuando ven a este hombre dicen: oye, este como que se parece al ciego que ha estado toda la vida ahí. Y como que, ¿qué te pasó? ¿Eres tú o no eres tú? ¿Te parece? Hay como una confusión. Y es: ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿Qué ocurrió en tu vida? Y ¿sabes qué? Cuando conoces a Jesús, tu vida cambia. Y la gente te desconoce. Dice: oye, ¿qué te pasó? Algo raro tienes o algo raro traes, ¿no? ¿Qué pasó con tu vida? ¿No te ha pasado eso? Porque es inevitable cuando realmente conocemos a Jesús que nuestra vida no cambie. Y como que le empiezan a tratar de oye, a ver, explícanos cómo estuvo el asunto. Como que explique el proceso. Y no sabe muy bien cómo. O sea, lo puede repetir, pero obviamente no entiende lo que está diciendo, el qué y el cómo. Nada más dice: me dijo que hiciera esto, pasó esto y fui y charán, puedo ver. Ahora pregúntale: ¿cómo pasó eso? Pues no tiene la menor idea el ciego. Nada más está disfrutando de un beneficio, de algo que Jesús hizo en su vida. Y es sanado así, nada más, por intervención, únicamente por la voluntad de Jesús. Algo que vemos aquí, y algo importante, es que Jesús podría haber dado la instrucción y haber sanado enseguida a este hombre. Jesús pudo haber hecho eso. Pero Jesús decide hacer algo y tocar a este hombre, ¿no? Y eso te habla de la conexión y la cercanía que Jesús tiene con nosotros. O sea, Jesús no tenía ninguna necesidad de tocar y poner sus manos, sus dedos sobre este ciego. Podría haber dado la orden y Jesús podría haberlo sanado. Pero no hace eso. Jesús decide poner sus manos a trabajar y tocar a este hombre. Y este hombre recupera la visión. Sus amigos como que lo desconocen, no saben qué está pasando, porque esto no es algo frecuente, no es algo común que un hombre de nacimiento recupere la visión. Ahora, fíjate el verso 13 al 23. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Pues ya llegó ahí la policía. Y era día de reposo, gran problema. Y cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Hay una pausa ahí. ¿Ves que Jesús, creo que son como 7 milagros que están registrados en los evangelios, que Jesús hizo en el día de reposo? Yo no sé, pero me imagino de repente que Jesús dice: ¿qué día es hoy? Día de reposo. Voy a hacer algo. Porque ves que lo hace, parece que como para mostrarles el punto a estos fariseos. Y ves que el problema realmente que surge aquí, o sea, ya viene arrastrándose el problema de los religiosos versus Jesús. Pero lo que agrega un granito más de arena al problema es que Jesús hizo esto en el día de reposo. Ahora tú dices: ¿cuál fue el trabajo que hizo en el día de reposo? ¿Cuál fue? Escupir. ¿Sabías tú de que no en la ley de Moisés, pero los judíos, los rabinos, escribieron algo que se llama la Misná, que es una especie como de comentario de la ley? Y ellos agregaron una serie de interpretaciones bastante absurdas de la ley de Moisés. Y en sus escritos, ellos
decían de que escupir no era pecado, pero que si cuando tú escupías, eso que cae, hace un surco en la tierra, eso es violar el día de reposo, porque es como cuando un agricultor abre la tierra para sembrar. Tú dices, es absurdo, exactamente, es absurdo. Que lleves la intención o lleves lo que Dios dice a ese extremo. Tú dices, ¿cuál es la obra de Jesús? Es eso. El problema es que ellos están viendo esto como que un trabajo. Algo tan así, como que poco ortodoxo, pero es un conflicto. Ahora, fíjate el verso, ¿dónde nos quedamos? Verso 15, ¿verdad? Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Pues, todo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, chécate, ¿no? Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Aquí vemos dos cosas que nos van a mantener lejos de Jesús. Número uno, el legalismo. El legalismo siempre nos va a mantener lejos de Jesús. ¿Cuál sería la reacción natural en ti si de repente viene un hombre que tú conoces que toda su vida ha estado ciego y dice, ahora puedo ver? ¿A poco no te alegrarías con él? ¿No es esa la reacción natural? De decir, wow, o sea, me alegro por ti, o sea, cuéntame, ¿no? ¿Cómo pasó todo esto? Pero realmente te das cuenta que el legalismo de estos hombres realmente les ha quitado pues toda compasión, toda afinidad con el que está sufriendo. No están alegres, no están contentos. Lo que andan buscando es quién es el culpable. Y siempre la gente que anda buscando quién es el culpable realmente tiene poco gozo o nada gozo en su vida. Nada más andan viendo quién violó las reglas, quién se equivocó, quién hizo lo que no se debía. Aquí lo que pasó para ellos es, se violó el día de reposo. Eso no lo vamos a permitir, nosotros somos los guardianes del día de reposo. No tienen ningún interés, ninguna compasión con este hombre que el ex ciego. No están interesados. ¿Por qué? Porque Jesús desafió sus costumbres. Y cuando alguien desafía las costumbres de la gente se va a enojar. La gente se va a enojar y nosotros nos enojamos cuando desafían nuestras costumbres. Y Jesús era eso para ellos. Ellos lo veían como una amenaza. Ellos estaban más interesados a aferrarse a sus interpretaciones de las costumbres, a su interpretación de lo que ellos creían que Dios había dicho, en lugar de acercarse a Jesús y recibir lo que Dios le estaba mandando a través de él. ¿Sabes qué? Eso es algo importante. Lejos de Jesús por apego a las tradiciones de hombres. Muchísima gente hay así hoy en día, que no está dispuesta a ver, que no está dispuesta, que no quiere argumentos, nada más ellos están aferrados a su tradición. Entonces no me voy a salir de acá, y ese aferro a esa tradición errónea te mantiene lejos de Jesús. Entonces tenemos que siempre como que examinar nuestra vida, examinar lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos.
Hay algo a lo mejor en esta costumbre o en esta tradición que tengo, a lo mejor personal, familiar o culturalmente en México, que hace que no me pueda acercar realmente a Jesús como Él quiere que yo me acerque a Él, ¿no? Estoy más interesado en este asunto superficial, externo, que algo profundo y de fondo. Porque el amor o el ser inflexible, el ser legalista, me va a alejar de Jesús, no va a permitir que yo o que tú te acerques a Jesús. Entonces, piensa en eso, examina tu vida, lo que crees. ¿Qué cosas están siendo un obstáculo para venir con todo, entregarte con todo a Jesús? El segundo obstáculo que vemos aquí para acercarnos a Jesús es la reacción que vemos en los padres, y es el factor miedo. El miedo nos va a mantener lejos de Jesús, el temor. Y el temor de esta gente no es el temor a morirse, el temor es el temor a los demás. Estos padres tienen miedo a los religiosos de su época. ¿Por qué? Porque ya la advertencia está en el verso 22. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué va a ocurrir con él? Expulsado de la sinagoga. Ahora, piensa, o sea, tú dices, hoy en día, si algún día alguien me corre de una iglesia, puedes ir a otra iglesia, ¿no? Pero en esta época no hay más iglesias. Entonces el ser excomulgado de una sinagoga es, ya no puedes ir a ninguna parte. Entonces es como una herramienta de manipulación. Y es triste ver eso en los padres, en estos padres, que dejan como que al hijo así como que, pues que él responda, ¿no? Que él responda por lo que pasó. Nosotros no vamos a decir nada. ¿Por qué? Pues aquí Jesús dice, Juan dice, ¿por qué no dijeron? Porque tenían miedo. Porque tenían miedo. Su hijo se está identificando con Jesús, ¿no? Pero ellos tienen miedo a ellos identificarse con Jesús por miedo al que dirán, por miedo a las represalias. Y sabes que el temor al hombre te va a mantener lejos de Jesús. Lejos de Jesús. A lo mejor el que tú hayas venido a Jesús ha significado que hay una línea de división a lo mejor entre tú y tus padres. A lo mejor el que tú hayas venido a Jesús ha puesto una línea de separación entre tú y tus ex amigos o tus amigos o tus compañeros de trabajo. Y a veces estás así como que, ay, no sé, mejor no me voy a comprometer porque tengo miedo a perder esto otro, ¿no? No sé si me explico. Ese es el temor de estos padres. Perder lo seguro, lo tranquilo, la costumbre que ellos tenían por decir, no, pues, o sea, imagínate, sanaron a mi hijo, ¿no? O sea, ¿qué me importa lo que tú pienses? Pero sanaron a mi hijo, ¿no? Pero no ves esa actitud en ellos. Porque todos, en mayor o menor grado, tú y yo, a veces nos importa demasiado lo que dicen los demás de nosotros. Más que lo que dice Jesús de nosotros. Y mientras tú y yo estemos más preocupados de lo que dicen los demás y no lo que Dios dice de nosotros, nuestra fe va a andar tambaleando. Nuestro caminar va a andar tambaleando. Y no voy a poder disfrutar de esa plena comunión con Jesús. Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El miedo. Estos padres están atemorizados porque su hijo se ha identificado con este hombre. Pero ellos no están tan convencidos, no quieren perder lo seguro y lo tranquilo que ellos tienen. Conozco a personas de que tengo amigos conocidos que ellos realmente no creían, no estaban como que tan involucrados en una relación fuerte con Jesús. Y fueron y salieron y se fueron a estudiar a lo mejor fuera de la ciudad, y estando en la universidad o estando en ese lugar donde ellos estaban estudiando o trabajando, se encontraron con Jesús, ¿no?
Y se tomaron en serio ese encuentro con el Señor. Y llegan con sus padres y sus padres le dicen, oye, pero creo que te lo estás tomando muy, muy en serio. ¿Cómo eso de querer a lo mejor dejar todo y como que servir al Señor? Eso de querer dejar todo y irte de misionero, no sé. Incluso los mismos padres como que dicen, no, o sea, piénsalo mejor, ¿no? O sea, cuando te encuentras con Jesús, cuando Jesús cambia tu vida, realmente cualquier cosa vale la pena dejar por Jesús. Y este hombre que no tiene discipulados, que no tiene poca como que conocimiento, está actuando con mucha valentía porque se ha encontrado con el Hijo de Dios. Verso 24 al 34. Entonces volvieron a llamar al hombre. O sea, ¿cuántas veces ya quieren escuchar, no? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué necesidad tiene Jesús de soportar eso? De que le digan, eres un pecador. ¿Qué necesidad? Jesús no se merecía eso. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os los he dicho, y no habéis querido ir. Ese es el problema con estos. Es lo mismo que en el capítulo pasado. Jesús habla y habla enseñándoles y ellos no quieren oír. No es una falta de evidencia, es dureza de corazón. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? No, hombre, así como que, me imagino sus caras, ¿no? Y aquí viene cuando te quedas sin argumentos, ¿qué es lo que viene? El ataque personal. Y le injuriaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Dice, me imagino a este hombre con su sonrisa. O sea, ¿quién más feliz que un hombre que nunca ha visto que ahora ve? O sea, ¿qué le importa de lo que digan los demás? Dice, y sabemos, dice verso 31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Chécate, el interrogatorio. ¿Has visto esas películas de estos como espías cuando atrapan a un culpable, lo meten en una sala negra, ponen el foco y viene el interrogador y le hace una pregunta? Sale y a los minutos vuelve y le hace las mismas preguntas. O sea, siempre sale y le hace las mismas preguntas. ¿Por qué? Porque quiere ver si su versión cambia y lo atrapan. Pero cada vez que le preguntan a este ciego, o ex ciego mejor, su versión siempre es la misma. Mantiene su versión porque no está inventando algo. Algo ocurrió en su vida. Le vuelven a preguntar y la evidencia es contundente. O sea, por más que quieran hacerlo dudar, por más que lo cuestionan, el ciego sabe una cosa. Antes no podía ver, ahora veo. O sea, ¿cómo me puedes robar eso? O sea, es tan evidente que algo sucedió en mi vida, que Jesús hizo algo. Y le dicen, ¿quién lo hizo? ¿O es un pecador? Y dice, no sé si es pecador, pero él hizo esto. O sea, este hombre no tiene una enseñanza, un entrenamiento teológico, ¿ok? Es un mendigo que era ciego, pero sabe algo de Jesús. Sabe que Jesús lo tocó y su vida cambió. Y eso es lo que importa. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos. Pero cuando dudes y tengas miedo, no te preocupes y no te quedes en las cosas que no sabes de Dios. Aférrate a las que sí sabes de Él, ¿no?
que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es perfecto, que Dios es misericordioso. Eso sí lo sabemos. ¿Por qué pasan todas las cosas? ¿O por qué pasó esto? No lo sabemos. Quizás este hombre ciego, quizás muchas veces se preguntó, ¿por qué pasó esto? Pero este hombre tenía una cita en su vida con Dios mismo. Y esa cita, esa sanidad iba no solamente a significar su sanación física, sino su salvación eterna, que es lo que va a ocurrir. Ahora, algo así como rápido, me impresiona que este hombre que no tiene instrucción teológica les da una lección teológica a los religiosos. Porque dice, usted le llaman pecador, pero si él es pecador, Dios escuchó sus oraciones y abrió mis ojos. Ustedes llaman pecador a Jesús, pero Dios lo capacitó para abrirme los ojos. Ustedes pueden decir muchas cosas de él, pero esto es lo que él hizo. El Padre lo oyó, el Padre lo capacitó para sanarme, para curarme. Pum, ahí, ¿no? O sea, así como que un gancho al hígado a los religiosos, a su orgullo. Y lo expulsan. Ya cuando se te acaban los argumentos, como el capítulo anterior, ¿se acuerdan? O sea, cuando Jesús le da argumento, razón. Ellos tienen el corazón duro, endurecido, y pasan a la ofensa personal. Cuando ya los argumentos se acaban ahí, es el único argumento que te queda, atacar a las demás personas. Y lo expulsan. Ahora, verso 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado. Ok. Durante este día hay mucha interacción, ¿no? Muchas cosas están sucediendo. Mira lo que hace Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Y qué es lo que ocurre? Y hallándole le dijo. ¿Sabes lo que hace Jesús? Va y lo busca. Eso es hallar. La palabra hallar en este sentido tiene que ver con buscar e ir a encontrar a una persona. Hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? No, ¿en serio? No, ese soy yo, no es Jesús. Jesús respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, aquí ves al buen pastor. ¿Ok? Jesús es el buen pastor, es el único. Y él, sabiendo y enterándose lo que estos religiosos han hecho de expulsarlo, él va y se acerca y lo encuentra. Eso es lo más importante. Cuando te encuentres con Jesús, cuando no tienes la aprobación de los demás, cuando no eres aceptado por los demás, cuando eres rechazado por los demás, por causa de Jesús. A veces nos clavamos en esto, ay, mira lo que me hicieron, mira lo que me dijeron, mira cómo me miraron, mis amigos, mi familia, pero se nos olvida que ¿quién vino a nuestro encuentro? Es Jesús mismo. Jesús vino a nuestro rescate. Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a dejar solos. Pero Jesús viene al encuentro con este hombre porque hay algo pendiente todavía con este hombre, que es lo más importante que Jesús quiere para este hombre.
Y le hace una pregunta, y le hace la pregunta más importante que se nos puede hacer. Esa es la pregunta más importante que tenemos que hacernos. Y está en el verso 35, dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta más importante. La sanidad de la ceguera física de este hombre no era lo más importante para Jesús. Eso fue una demostración de su amor, de su gracia, de su bendición completamente. Pero Jesús estaba más interesado en algo mucho más profundo y mucho más eterno que simplemente darle la visión física. Jesús quería salvar a este hombre y lo buscó para hacerle esa pregunta. Y Jesús sigue buscando a las personas, sigue buscándonos a nosotros para hacernos la misma pregunta hoy. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? O como otras versiones lo ponen, en el Hijo del Hombre. Es un título de él como el Mesías, como el prometido. Y esa es la pregunta más importante. Es una pregunta para, ¿crees o no crees? Mira lo que Jesús dijo antes en Juan. Vamos a Juan 3. ¿Por qué esta pregunta es importante? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Juan 3, verso 13 al 15. Juan 3, 13 al 15. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está el propósito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue ahí bajándole hasta el verso 18. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso creer es importante, porque tu eternidad y mi eternidad está determinada por si creo o no creo. Por eso Jesús busca a este ciego, a este ex ciego, porque Jesús está más interesado en su eternidad que en su sanidad física. Es importante esa pregunta. La fe es como la puerta de entrada hacia la salvación. Entonces, es una pregunta importante, pero también es una pregunta que no es ambigua, es una pregunta específica. Porque la pregunta que Jesús le hace es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que a veces pensamos? A veces, cuando nos saludamos o cuando te saludas con otra persona, te dice, no, pero estoy bien de salud. Total, la salud es lo más importante. ¿Has dicho eso alguna vez? Tengo problemas, pero estoy bien de salud. La salud es lo más importante. Esa respuesta no sirve para Jesús. Para Jesús la salud no es lo más importante. ¿Sabías eso? Si la salud fuese lo más importante para Jesús, Jesús deja que este ciego se vaya solo. Pero para Jesús la salud no es lo más importante. Es importante, pero no lo más importante. Por eso va atrás de él. ¿Has escuchado que la gente te dice, tú ten fe? Las cosas están mal, no, pero tú ten fe. ¿Fe en qué? Como que en el más allá, en algo. Y esta pregunta de Jesús es específica, no es ambigua. No es tener fe en algo abstracto, es tener fe en el Hijo de Dios. Eso quiere decir de que la pregunta específica no es solamente si creemos, sino es si creemos que quién es Jesús. Esa es la pregunta importante. Y pueden haber muchas respuestas. Puede decir sí creo en Él. Puede decir no. Pero cuando le dices todavía no, a veces pensamos que eso también es una respuesta, es decirle no a Jesús. Todavía no, es decirle un no. Cuando dices no sé, es decir no. O sea, la única respuesta válida es sí. Todas las demás, no sé, quizás, todavía no, es no. No crees.
Es como cuando una persona que quiere ser tu amigo por las redes sociales te manda una solicitud de amistad. Y no lo rechazas, pero lo dejas ahí y no le das a aceptar. ¿Tú crees que él no se da cuenta que no te interesa ser su amigo? Dice, no, mejor no lo acepto, pero no me atrevo a decirle rechazar. Nada más lo dejo en stand-by. Eso es decir no a una persona. Y mucha gente así está con Jesús. Jesús los está invitando y dice, como que no voy a mirar. Le estás diciendo que no. Le estás diciendo que no. Como si él no se diera cuenta, ¿no? Entonces, es una pregunta específica. Pero Jesús también define y nos deja como que cabos sueltos sobre quién es este hijo de Dios. Fíjate en el verso 36 y 37 dice, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Cuando la gente dice que Jesús nunca se identificó como Dios, no sé si nunca han leído el Evangelio de Juan. Jesús reiteradas veces se identificó a sí mismo como Dios. ¿Te imaginas ese momento? O sea, este hombre que nunca había visto y Dios está en forma de hombre parado frente a él. Le dice, el que le ves, ¿no? O sea, ahora le ves lo que él nunca podía haber hecho. Ahora no solamente le ve físicamente, sino que le ve espiritualmente. Jesús va a salvar a este hombre. ¿Cuál fue su respuesta, su reacción? Verso 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. La respuesta es simple, pero profunda. Creo. Pero muy profunda, porque no solamente es como que creo que Jesús existió, sino que creo en el sentido en que le adoro con mi vida y me rindo ante Él. Esa es la fe de verdad. Una fe, yo puedo decir, creo que Jesús es una figura histórica, real, existió, es innegable. Creo que sus enseñanzas son verdaderas, sin necesariamente postrarme y adorarlo y reconocerlo como mi Señor. Lo que hace una fe genuina es lo que viene después de la fe, es adoración, es rendirnos. Esa es la fe de verdad, es reconocer a Jesús por quién es Él y llevarme a una posición de postrarme. Proskuneo es la palabra que usa en griego, es de adorar. Es postrarse y adorar a Dios. Imagínate la escena, ¿no? Este hombre postrado y adorando a Jesús y los religiosos ahí mirando nada más, llenos de envidia, llenos de enojo. Fe es adoración, es adorar a Jesús. Ahora, para concluir, ¿de qué trata esta historia? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? Y es que la condición física de este hombre es un reflejo de nuestra condición espiritual. Esta historia de este hombre ciego, Jesús lo está usando como un ejemplo para ti y para mí de nuestra realidad espiritual. Este era un hombre ciego y tú y yo somos ciegos. O éramos ciegos antes de conocer a Jesús. Esta es la historia de un hombre mendigo. Y nosotros éramos mendigos espirituales antes de conocer a Jesús también. Somos ciegos y mendigos espirituales sin la capacidad, y esto es tan importante, de autoayudarnos. Este hombre no tenía la capacidad de traer vista y visión a su vida. Él necesitaba la intervención de alguien que tuviera el poder para abrir sus ojos y poder ver. De la misma manera, tú y yo estamos en tinieblas sin ninguna esperanza de que nadie nos ayude, a menos que Jesús venga y abra nuestros ojos espirituales y podamos ver la luz y salir de la oscuridad. ¿Y sabes por qué estamos en tinieblas? Es porque todos somos hijos de Adán. Todos venimos de él. Y esa es la condición del hombre caído y pecaminoso. ¿También sabes por qué estamos en tinieblas?
Porque tú y yo amamos las tinieblas más que la luz. Eso es lo que Jesús nos dijo, Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces no solamente estábamos en tinieblas, o a lo mejor tú hoy estás en tinieblas. No solamente porque eres un descendiente de Adán, sino porque amas lo que estás haciendo en tinieblas. Y Jesús representa luz, y venir a Dios significa salirnos de esa zona donde en lo oscuro hacemos lo malo, en lo oscuro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque amamos más la oscuridad que la luz. Si en tu vida no hay ningún interés, a lo mejor, en Jesús, hoy, si tú estás aquí y estás porque te obligan a venir o porque vienes no tienes otra opción, pero realmente en tu corazón no hay ningún interés por Jesús, eres un ciego. Estás en tinieblas y necesitas que Jesús te abra los ojos. Ese es el diagnóstico. Ahora, ese diagnóstico nos ofende. Por eso ofendía a Jesús, la verdad, a estos religiosos. Porque ellos se creían ser buenas personas. Creían que estaban haciendo lo correcto, pero estaban en obscuridad. Entonces, necesitamos que alguien venga y rectifique nuestra ceguera espiritual. Y gracias a Dios vino Jesús para hacer eso. Para abrir nuestros ojos, ver la luz de la verdad, verle a Él y poder ver todo lo demás a través de Él. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Me encanta la historia de otro ciego y de otro mendigo que hay en la Biblia. Y con esto termino. Es un ciego llamado Bartimeo. Necesitamos quizás hacer lo que Bartimeo hizo. ¿Qué es lo que él hizo? Marcos 10, 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, o sea, a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si hoy estás ciego, si te resistes a ver, que no quieres ver, no quieres, o te has dado cuenta que tu vida está en tinieblas, esto es lo que tenemos que hacer. Es refugiarnos, es venir y pedir y clamar por ayuda a Jesús para que Él abra nuestros ojos, podamos ver y podamos ser salvos. ¿De qué nos sirve tener buena salud? ¿De qué nos sirve tener una buena casa, tener un buen carro? ¿De qué te sirve tener una buena profesión si tu vida y tu alma se va a perder? ¿De qué te sirve eso? Jesús está más interesado en tu salvación que en tu sanidad física. Y si por alguna razón hoy estás batallando con un problema de salud y te has tratado de preguntar por qué, es porque Dios quiere usar eso para que las obras de Dios se hagan en tu vida. A lo mejor te estás preguntando por qué me pasó esta situación, este problema en mi vida, y estás clavado ahí en no entiendo. Dios usa todas las cosas para tu bien. A lo mejor no lo entiendes hoy, pero más adelante quizás lo entenderás. Porque Dios está más interesado en la película completa, que es tu salvación, que en un punto particular, temporal. Jesús te ama tanto que te quiere salvar. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Rinde tu vida a Él hoy. Déjate de pelear con Jesús y rinde tu vida a Él.